Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes, que no solamente damos gracias a Dios que estamos empezando una semana, sino también estamos empezando un mes, el mes de julio, esa segunda mitad del año. Ya sin darnos cuenta ha pasado la mitad del año 2024 y hoy estamos dando comienzo a esa segunda mitad y cuando menos lo esperes ya estamos atravesando el umbral de este año. Con esto quiero decir que aprovechemos el tiempo, como dice la palabra, que redimamos ese tiempo, que lo aprovechemos al máximo, porque los días son malos y hemos de aprovecharlos porque la vida se nos está pasando rápidamente. Hoy nos vamos a centrar en el versículo 55 del capítulo 13 de Mateo, que aquí así nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¡Wow! ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Jesús había dejado la ciudad de Capernaum después de haber estado compartiendo, enseñando allí a través de muchas parábolas y ahora había venido a su tierra. Él había llegado a la ciudad que le vio crecer, a la tierra de Nazaret, donde comenzó a enseñar la palabra de Dios en la sinagoga de ese lugar. Y cuando los habitantes de Nazaret escucharon a Jesús predicar, ellos se preguntaron: oye, espera un momento, ¿no es este el hijo del carpintero? Recordemos que Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo en la vida de María, pero fue criado por un padre terrenal llamado José. José era carpintero y todo el mundo lo conocía por su oficio, ¿verdad? Y ahora que Jesús está compartiendo la palabra de Dios, lo único que su entorno sabía decir de él es que es el hijo del carpintero. Y sí, no estaban diciendo ninguna mentira. Jesús era el hijo del carpintero, era el hijo de José, aunque bueno, todos sabemos que José no era su padre biológico. Pero qué tremendo es notar que a la gente le encanta recordar tu pasado cuando Dios está haciendo cosas hermosas contigo. En vez de gozarse, de alegrarse porque a uno de los suyos Dios lo está usando grandemente, ellos solo supieron recordarle su pasado. La carpintería no tiene nada de malo, lógicamente, todo lo contrario. Era y es un oficio totalmente digno, pero en aquel entonces ser carpintero representaba ser parte de la clase social más baja. Y eso es lo que le sorprendió a la gente, que Jesús, viniendo de lo más bajo, viniendo de Nazaret, ahora viniese con autoridad a predicarles la palabra, el evangelio de Dios. Mira, déjame ponerte un ejemplo. Cuando Jesús llamó a Felipe a que formase parte de su equipo, Felipe después halló a otro hombre llamado Natanael. Y Natanael le dijo que había encontrado al Mesías. Felipe le dijo a Natanael que había encontrado al Mesías, aquel del que la ley de Moisés prometía, a Jesús de Nazaret. Cuando Natanael escuchó esto, en vez de alegrarse, lo único que dijo fue lo que recoge el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 46. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Te das cuenta? Volvemos a lo mismo. La gente solo se queda con nuestro comienzo, con nuestro origen, con nuestro pasado. No se dan cuenta lo que la Biblia dice en esa primera carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 1 y versículo 27, cuando dice que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y de lo vil del mundo, de lo menospreciado escogió Dios y de lo que no es para deshacer lo que es. ¿Entiende esto? Dios no llama a gente perfecta, sino que perfecciona a los que llama. Y da igual cómo hayan sido tus comienzos, da igual de dónde Dios te haya sacado, da igual si eres conocido en el mundo entero como el hijo del carpintero o como quiera que sea que te conozcan. Una vez tú entregas tu vida al Señor, la Biblia enseña en esa segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 5 y versículo 17, que ahora somos una nueva criatura, que todas las cosas viejas pasaron y que a partir de ahora todo es nuevo.
Es cierto que quizá algunas personas tienen un pasado un tanto turbio, un pasado totalmente incompatible con las cosas del Señor. Pero una vez nosotros tenemos un encuentro con Jesús, somos cambiados, transformados y renovados por el poder de Dios. A Dios nunca le ha importado lo que ven las personas, sino que, como la Biblia misma enseña en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16 y versículo 7, Dios lo que ve es el corazón. En el libro del Génesis, si te das cuenta, la cultura de la gente era moverse a través de la primogenitura, es decir, de moverse a través del hermano mayor, de ese hermano que nació primero. Y esa posición de primogénito te daba un estatus en la sociedad. No era lo mismo ser el primer hijo que el segundo. Pero date cuenta cómo cada vez que Dios quiso moverse, si te vas a dar cuenta, Él prefirió escoger a Abel sobre Caín, a Isaac sobre Ismael, a Jacobo sobre Esaú, a David sobre sus hermanos mayores. Y por eso no escogió a la gran Jerusalén para criar al Mesías, sino a una ciudad despreciada como lo era Nazaret. Qué hermoso, ¿verdad? Mientras que Mateo recoge la frase, ¿no es este el hijo del carpintero? Cuando nosotros leemos este pasaje en el Evangelio de Marcos, Él nos cuenta ahí en el capítulo 6 y en el versículo 3 que dijeron, ¿no es este el carpintero? Y esto lo hacían de una manera déspota, de una manera despectiva hacia nuestro Señor. Pero ¿saben lo más hermoso? Lo más hermoso de todo es que Jesús no les reprochó esta actitud. Y no solamente no se las reprochó, sino que Jesús no se lo llevó, no se lo tomó a lo personal. No se sintió avergonzado de ser quien era. No era un motivo de vergüenza para él reconocer que venía de José, un carpintero que venía de una familia de clase social baja. Así que si de ti se han reído en algún momento, se han burlado, te han menospreciado quizá por tus orígenes, porque quizá eres una persona, qué sé yo, sin estudios, porque quizá eres una persona que viene de una familia de clase social baja, humilde, porque eres una persona que al igual que los discípulos era gente sin estudios, sin letra, si eres una persona que tu pasado, tus orígenes es un poco turbio, es un poco escandaloso y alguien pretende recordártelo en el día de hoy, no te preocupes, porque nosotros tenemos que escuchar más lo que Dios dice de nosotros que lo que la gente dice de nosotros. Mientras que la gente le decía a Jesús que era el hijo del carpintero, oye, yo estoy convencido que a Jesús las palabras que le importaban eran las que el Padre dijo en ese momento cuando Él se bautizó en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3 y versículo 17, cuando la Biblia nos dice que los cielos se abrieron y se escuchó una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Da igual lo que la gente pueda pensar de ti. Da igual todo el pasado que quieran traerte al presente. Lo único que nos debería importar es lo que Dios dice y piensa de nosotros. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a dar gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Siempre lo eres, Señor. Tú eres bueno por naturaleza. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Gracias por este fin de semana hermoso y precioso que hemos tenido. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú puedas guardarnos y bendecirnos, no solamente hoy lunes, sino toda la semana, todo este mes y toda esta segunda mitad del año que hoy empezamos. Gracias, mi Dios, por tu bondad y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes y así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de poder seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Y como cada lunes te pido, por favor, te pido que puedas compartir conmigo qué se predicó ayer en tu iglesia, que me hagas partícipe de la enseñanza que tu pastor o que el pastor que compartió trajo sobre la congregación y me puedas dar esos versículos o ese tema que se tocó ayer en tu iglesia. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.